Grupo Ciudadanos, señor Alejandro Carballo. Gracias, presidente. Bueno, primero, buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que los terrenos de Repsol suponen y presentan una oportunidad única para dotar a la ciudad de un gran pulmón en pleno casco urbano. No tenemos, por desgracia, muchas más parcelas de este tipo en la ciudad que puedan dar ese desahogo que la ciudad necesita. Creemos que da solución, estos terrenos pueden dar solución a las necesidades de esta ciudad, que creemos que el proyecto del Partido Popular no consigue. De hecho, pensamos que es un proyecto de otro tiempo, de otro momento coyuntural de la economía que no corresponde al que vivimos actualmente. Ya el propio informe de impacto ambiental que viene anexo en el Plan General actual, bueno, dice que lo deseable es incrementar las zonas verdes de este distrito y reducir la densidad de población. Pero lo que incluso se tiene en cuenta en este distrito, la zona nueva del Mantín Carpena, donde sabemos que la densidad es mucho más baja y donde hay muchas más zonas verdes. Si excluimos esa parte, el ratio de zona verde y de densidad de población es brutal y es catastrófico desde los puntos de vista medioambientales y de un urbanismo sostenible realmente. Nosotros creemos que la propuesta del Partido Popular plantea un parque insuficiente, sin contar de que el modelo de parque no tiene nada que ver con las necesidades de esta ciudad. Los parques que se hacen en Málaga parecen más ideados y pensados para una ciudad de Escandinavia, donde los ciudadanos están esperando que salga un rayito de sol para poder ir y salir a tomar el sol, cuando aquí en Málaga, con 9 meses prácticamente de verano, de los que disfrutamos por suerte, lo que tenemos que tender a buscar a zonas con mucha más sombra. Y bueno, y consideramos que medioambientalmente y daría una doble solución a la polución y a la sombra, pues la idea de un bosque urbano que descongestiona un poquito esa zona que está más que saturada, y el equipo de gobierno quiere incluir otras 2.000 familias más para volver a hacer de esta zona pues una de las más densamente pobladas de Europa, que ya de hecho ya lo es. Por ello nosotros hemos intentado hacer una propuesta, nos hemos reunido con técnicos y con expertos. Queremos hacer una propuesta que sea viable y que sea una proposición intermedia que aúne el interés general y el ambiental junto al respeto y a la concienciación de las arcas municipales, y que no sea un despilfarro económico. Entonces, nosotros lo que venimos a proponer es que se construya un parque de 124.000 metros en la parcela sur del bulevar, del futuro bulevar que va sobre las vías del tren, excluyendo de ahí la gasolinera que hay planificada en el ordenamiento actual, y que el ayuntamiento renuncie a edificar en esta parcela sus 3 torres. Renuncia a edificar sus 3 torres y solamente el techo edificable de los propietarios privados pasasen a la parcela norte, que es de mucho menor tamaño y que no tiene una continuidad con la parcela sur. De esta forma nosotros aumentamos el 70% la superficie de parque que plantea el Partido Popular. El coste sería, bueno, en el peor de los casos, lo que cuesta medio Astoria, lo que el ayuntamiento se ha gastado en adquirir el Astoria, que lo tiene ahí y no sabe qué hacer con él, eso suponiendo en el peor de los casos, y consideramos que es la opción pues más razonable. Bueno, los acuerdos que venimos a presentar, los leo muy rápidamente, sería instar el equipo de gobierno a renunciar a los derechos de edificabilidad de las 3 torres en los terrenos de Repsol, o en su caso a trasladarlos a otra zona de la ciudad. Instar al equipo de gobierno a reformar el PERI de modo que concentre los usos residenciales, comerciales y de equipamiento en la menor de las parcelas al norte de las vías del tren. Y como tercer punto, instar al equipo de gobierno a decantarse por esta opción de un gran bosque urbano de 124.000 metros cuadrados en la mayor de estas parcelas, colindante con Juan 23 y Avenida Europa. Y como último punto, instar al equipo de gobierno a negociar otra ubicación para la gasolinera de Repsol prevista en la zona. Muchas gracias. Gracias, señor Carballo. Pasaríamos ahora a la propuesta del Grupo Socialista. Señora Gámez, tiene la palabra. Los terrenos de Repsol. Me gustaría empezar diciendo que si estuviéramos en cualquier otra ciudad y alguien nos contara que estamos en una ciudad con grandes déficits de zonas verdes, que estamos en una parte, además de esa ciudad, donde el déficit de zonas verdes se acusa todavía más, ni siquiera llega a 2 metros cuadrados, cuando la Organización Mundial de la Salud considera necesario al menos 15.
Si estuviera y si nos dijeran que en ese espacio, el más densamente poblado de Europa, con el mayor déficit de zonas verdes de toda la ciudad, si se nos planteara qué podríamos hacer con una pastilla de suelo de 177.000 metros cuadrados, respóndanme que a quién se le ocurriría decir que podemos meter 4 rascacielos, 1.300 viviendas, una gran superficie comercial y una gasolinera. Pues esa es la propuesta del Partido Popular. Parece, ¿no? A veces conviene salirse de la realidad para verlo desde fuera y decir, pero estamos locos. Y además consideramos que no es de las únicas, sino que es la única oportunidad para la ciudad consolidada de tener un gran parque, de alguna manera contribuir a devolverle a la ciudad lo que se le ha quitado a lo largo de estos años, que ha sido espacios de ocio, disfrute y verdes. En esta ciudad yo creo que más que un defensor ni del ciudadano ni del paciente haría falta el defensor del árbol. Porque, mire, en el Jardín de la Concepción acaban de perderse 50 especies de gran valor. En el entorno de la catedral nos cargamos los ficus. Y en el único espacio de la ciudad donde podemos poner muchos árboles, por fin, el señor de la Torre decide Torres. Y es verdad, y le alabo la buena intención a Ciudadanos de buscar un compromiso mixto, pero perdónenme, señores del Grupo Ciudadanos, que termina siendo un esfuerzo tibio y que no termina de ser lo que creo que aspiran todos esos malagueños que han firmado en esa plataforma. Un bosque urbano, un gran parque urbano. Yo sé que la palabra bosque y parque para el Partido Popular significa cualquier cosa, hasta un jardincito. El señor Jiménez decía que aquello era hasta un bosque. Pues mire, están hablando en su proyecto de esto. 1000 árboles. Ustedes saben que el domingo pasado el Grupo Socialista fue allí y plantó el 10% de lo que quiere hacer el Partido Popular aquí en no más de una hora. Plantamos 100 especies pequeñitas. Pero quieren poner 1000 y a esto le llaman un bosque. O sea, un gran parque, pero bueno. Y claro, las torres aparecen transparentes. Qué bonito, ¿verdad? Así no las vemos. Dan más sombra las torres que los árboles. Puede terminar, puede ir. Y tampoco hablan de la gasolinera, que está también dibujada, ¿eh? Pero tampoco aparece en ningún lado que hay una gasolinera. Mire, el Partido Popular se está equivocando. Y yo creo que esta oportunidad única de devolverle a Málaga lo que le falta, en su única oportunidad, se la tenemos que dar. Así que el Partido Socialista reivindica la mayor, un gran parque en todos los terrenos posibles de Repsol. Por Málaga para la gente, ¿quién interviene? Señor Zorrilla tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a los intervinientes Miguel Ángel Quesada y Ana Lucía Ferrer. Y muchas gracias también desde aquí a las casi 20.000 personas que en muy pocos días han firmado esa iniciativa ciudadana para tener un gran bosque urbano en los terrenos de Repsol. Quisiera decir, en primer lugar, estamos discutiendo aquí 3 mociones conjuntamente, pero no partimos de cero. En este mismo pleno hemos aprobado por unanimidad, en la parte de los dictámenes, la moción que presentó este grupo, Málaga para la Gente, en la Comisión de Urbanismo hace tan solo 8 días. Y acordamos que dedicar la mayor superficie posible a ese gran pulmón que queremos en el corazón de la ciudad, en la frontera entre los 2 distritos más densamente poblados de nuestra ciudad. La mayor superficie posible. Y se nos dice por parte del Grupo Popular que es imposible cambiar lo que hoy está previsto, esos grandes rascacielos. Y yo le pido al Grupo Popular en este punto que, por favor, deje de faltar a la verdad. Se nos dice que es imposible cambiar lo aprobado. Tiene su gracia. Tiene su gracia cuando el propio Partido Popular ha cambiado continuamente lo aprobado en este tema. Y no solo en este tema, sino en otros muchos proyectos urbanísticos, ustedes se han convertido en los reyes de la recalificación, cambiando lo que se aprobaba en los planes generales.
Aquí había previsto un gran parque urbano en el PGO de 1997 y se cambió con un convenio urbanístico especulativo que se firmó con la promotora Comares para hacer unos grandes rascacielos. Este cambio se incorporó en el PGO de 2007 y luego se vuelve a cambiar en ese convenio urbanístico para perdonar los 70 millones de euros que tenía que pagar la entidad promotora y cambiarlos por unos suelos para el ayuntamiento, unos suelos además que ya no valían lo que estaba valorado en el principio, en esa época de la burbuja inmobiliaria. Ahora resulta que no se puede cambiar merced a la voluntad que están expresando la ciudadanía. Se nos dice que es imposible económicamente. Ustedes que perdonaron esos 70 millones de euros, que además la Sareb, que es ahora mismo el socio del ayuntamiento, esa entidad que es pública y que se creó para socializar la pérdida de los bancos, no debe de hacer de esto un interés especulativo. Bastaría con que recuperara el coste por el que se adjudicó en su día los activos de Nova Caixa Banco. Pero es que además la iniciativa ciudadana que se está planteando, ese gran bosque urbano, tiene mucho menos coste. Puede seguir para ir terminando, señor Zorrilla. Sí. Tiene mucho menos coste económico que ese parque urbano con muchos elementos de urbanización y de hormigón que ustedes están planteando. Y sobre todo porque el ayuntamiento no va a perder dinero. En todo caso, lo que va a perder es una expectativa de negocio, una expectativa además que no es real y que corresponde a la época de la burbuja inmobiliaria. Y se nos dice, por último, que este bosque urbano supondría un retraso en el tiempo. Por favor, si ustedes llevan con 15 años abandonado aquel terreno de Repsol, ¿nos van a decir ahora que retrasar un poco para poder negociar, para poder hacer ese bosque urbano es una catástrofe si ustedes han abandonado aquello durante 15 años? Por tanto, lo que le pedimos es que abandonen ese proyecto especulativo que es propio de otra época, que la ciudad no se puede planificar a base de pelotazos urbanísticos como ustedes hicieron en su día y que tienen que mirar el interés general, no solo de la ciudadanía de ahora, sino de las próximas generaciones. Nosotros vamos a apoyar la propuesta de que haya una consulta ciudadana para que la ciudadanía decide si quiere un gran bosque urbano en aquellos terrenos o si lo que quiere, por el contrario, son los jardincitos de los rascacielos que ustedes están planeando. Por el equipo de gobierno, señor Pomares, tiene la palabra. Silencio, por favor, silencio. Señor Pomares. Sí, me gustaría empezar, pues, como bien ha hecho el señor Eduardo Zorrilla, recordando los acuerdos de este equipo, de estos grupos municipales. Sí tenemos acuerdos y en la comisión pasada se acordamos entre todos que eso es lo que nos une hasta ese punto. Yo creo que es bueno recordarlo cuando llegamos todos a un punto en común, estudiar la viabilidad jurídica y económica de la creación del mayor parque posible y revitalizar todo lo que es el entorno de los terrenos Repsol con la elaboración de un plan estratégico que permita equipamientos sociales, deportivos, culturales necesarios para dotarlo también a las barriadas tanto de Carretera Cádiz como de Club y Milladero que les son necesarios. Dicho esto, es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos desune? ¿Por qué volvemos otra vez al debate? Pues yo creo por tres conceptos muy claros. Uno, el modelo, otro, la ordenación, otro, el tiempo y otro, la edificabilidad. El modelo, para mí lo fundamental, porque se habla poco de esto, y es el modelo de los partidos políticos, hay que hablarlo claro. Un modelo de ciudad de desarrollo que apuesta el Partido Socialista, mala hora y mala gente, donde todo se haga con dinero público, gasto con dinero público al 100%, y un modelo por el que apuesta el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos de un modelo mixto, de compartir gasto, de arrimar el hombro a la ciudad. Si esta ciudad hubiera estado gobernada los últimos 15 años por estos tres grupos partidos o por esa tendencia del modelo público 100%, no estaríamos donde estaríamos. Porque, por desgracia, esta ciudad no es capital de región. No tiene la oportunidad de otras capitales de región en toda España y, sobre todo, en Andalucía, donde ha habido inversiones por parte de otras administraciones gobernadas también por otros partidos políticos. Sin embargo, Málaga se ha construido al pulmón del dinero que hemos podido, entre todos los malagueños, de las arcas públicas, pero al pulmón de muchos empresarios, malagueños y no malagueños, que han apostado por Málaga, que han invertido su dinero, su esfuerzo para desarrollar y tener la ciudad que tenemos. Y eso no se nos debe olvidar, porque mientras no cambien los modelos de financiación de las ciudades,
tendremos que acudir e ir de la mano de la iniciativa también privada. La ordenación que nosotros planteamos no es una ordenación del Partido Popular, aprobada por el Partido Popular, pero esta ordenación tiene nombre y apellidos. Tiene el equipo de planeamiento, hecha por el equipo de planeamiento de la Gerencia Municipal, con Carlos Lanza al frente, con arquitectos como Luis Alonso, Sergio Balaguer o David Chipperfield. Oye, mirad, son arquitectos renombrados. Otras propuestas que llegan aquí, en estas mociones, no sabemos quién las ha redactado. ¿Qué ordenación proponen? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho urbanistas y arquitectos de prestigio que entienden esta cuestión? Ordenación que le recuerda al Partido Socialista, que también ha aprobado. Esa ordenación está aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, aprobada en el 2012. La ordenación tal y como está. Aprobación de la ordenación de los terrenos del sol. Entonces, está aprobada por el Partido Socialista. Puede seguir para ir terminando. Sí. Para exponer, alcalde, en el tiempo no estamos dispuestos a retrasar más algo que lleva esperando todos los ciudadanos de Carretera Cádiz Brumidero, que quieren el parque ya. Y la edificabilidad, no vamos a renunciar a las dotaciones de viviendas protegidas, no vamos a renunciar a los equipamientos públicos que necesita tanto Cruz de Humilladero como Carretera Cádiz. Señora Torralbo, segundo turno. Sí, bueno, son muchas cosas las que decir y obviamente este grupo ya se ha posicionado, bueno, pues entendiendo que lo que necesitamos es disfrutar del derecho a la ciudad y el derecho a la ciudad incluye un urbanismo participativo más allá de lo que es la fase de exposición pública de un PGU, un diseño en el que, aparte de esos grandes arquitectos de renombre que usted cita, que bueno, que no lo dudo que lo sea, hay también grandes habitantes de esta ciudad que la conocen mejor a lo mejor que cualquiera de esos arquitectos, porque lleva más tiempo y tiene más conciencia de dónde está viviendo. Y la sufre, sobre todo la sufre, y eso no lo podemos olvidar. Por eso nosotros vamos a introducir a las dos propuestas que hay, aunque por supuesto simpatizamos con la idea de un bosque urbano lo más amplia posible, que abarque todos los terrenos descontaminados, con lo cual ya tenemos una ocupación inmediata que hacer antes que urbanizar nada, en cuanto a incluir una enmienda que diga sí. Y ahora pues la pasaré a la mesa y esta propuesta será sometida a una consulta ciudadana cuyo resultado el equipo de gobierno asumirá como propia, en lo que los vecinos puedan elegir entre diferentes modelos de parque o un bosque urbano, y se constituirá una comisión para diseñar el procedimiento de dicha consulta ciudadana. En esta comisión participarán los distintos grupos políticos, asociaciones de vecinos y plataformas ciudadanas. Si se ve la necesidad de introducir a alguien más en esa mesa o comisión mesa de trabajo o comisión, pues se ve que sea abierta y que establezca un proceso realmente participativo para poder realmente tener una decisión informada. Queremos que todo el mundo sepa lo que más o menos los grupos políticos aquí sentados ya más o menos sabemos con bastante dificultad, pero que hemos llegado a saber, aunque todavía nos quedan dudas. Nos quedan dudas como, por ejemplo, esas personas que fueron expropiadas en su momento, que siguen en los tribunales y que con este uso actual del suelo y esta edificabilidad nos puede someter a unas indemnizaciones muy altas en el caso de que un tribunal falle a su favor. En el caso de que fuera un gran bosque, manteniendo ese uso y ese interés general de ese gran bosque, sería mucho más difícil que pudieran tener acceso a algún tipo de reversión de los terrenos, con lo cual también es un punto más a favor de que la totalidad de la parcela tenga un interés general como es un bosque urbano. Y sometemos esta Señora Torralbo, quedan 2 turnos todavía. Sí, pero sometemos esta enmienda, que creo que más o menos ya la hemos comentado anteriormente, a los dos grupos que han presentado sobre lo que es el planeamiento del espacio. Recuerdo que estamos en el segundo turno, que hay un tercero de 2 minutos también y luego un último cuarto de los 2 grupos proponentes de urgencia. Señor Carballo, segundo turno. Sí, bueno, nosotros me gustaría comentar a la señora Gámez. Bueno, usted dice que quiere 177.000 metros cuadrados de parque, pero usted no tiene en cuenta que ahí también hay un proyecto de un bulevar que es fundamental para la viabilidad y la movilidad de esta ciudad. Dentro de esos 177.000 metros, por lo que usted ya tendría que descontar de esos 176.000 metros en torno a 20.000 o una cosa así. Entonces, ustedes lo que quieren es, o sea, nos critican a nosotros nuestras propuestas, lo que único que quieren son 20.000 metros más de parque, que supondrían tener que expropiar a todos los privados de esa zona, que supondría un gasto solamente en expropiaciones de 70 millones de euros, que supondría que el ayuntamiento tuviese que costear solamente él la construcción del parque y la urbanización, por lo que ya sumaría otros 20 millones de euros. O sea, usted quiere
por 20.000 metros más de parque, o sea, hacer que tengamos 20 años más de solar, porque los privados evidentemente denunciarían y reclamarían 20 años más de solar, y si no, como alternativa, hipotecar esta ciudad con un dinero que no tiene. Sí, señora Gámez. Y nuestra propuesta no es tibia, nuestra propuesta es realista. Nuestra propuesta es lo que creemos que tiene viabilidad para tener un gran bosque urbano en el menor tiempo posible y que realmente se puede hacer. Y tal vez tibia fue usted cuando usted era delegada y prometió 42 millones a la carretera Cádiz, aprovechando las obras del metro. Y ahí a lo mejor sí fue tibio usted, pero nosotros no. Nosotros lo único que queremos es una propuesta que sea viable. Nosotros somos los que estamos pensando realmente en hacer un bosque urbano ahí. Ustedes no. Ustedes a lo mejor están pensando más en las 20.000 firmas de esa plataforma online que en el interés de la ciudad. Nosotros creemos en un proyecto de ciudad y creemos que ahí es necesario un bosque urbano, pero precisamente por eso planteamos una acción realizable y una acción mixta, en este caso, que es lo que pensamos que es lo único que se puede llevar a cabo a día de hoy. Al señor Pomares me gustaría comentarle y pedirle, por favor, y rogarle que no nos vincule a su propuesta, porque evidentemente ya... Para ir terminando. Sí, que su propuesta no nos gusta, evidentemente, de ahí que planteemos nosotros nuestra alternativa y que, bueno, que tenga bien tener en cuenta la opinión de los vecinos. Nosotros estamos a favor y vamos a aceptar la enmienda que se está proponiendo de hacer una consulta ciudadana. Evidentemente, aquí la opinión de los vecinos es fundamental. Son los primeros que conocen la realidad de la zona y del distrito y hay que escucharlo, por supuesto. Nosotros estaríamos encantados, pero siempre y cuando se le expliquen bien y con fidelidad las propuestas existentes, que no se les engañe como se está haciendo durante mucho tiempo. Grupo Socialista, señora Gámez, segundo turno. Vamos a ver, se discute mucho del valor de los terrenos y del coste que tendría hacer un parque, un bosque, en la totalidad de los terrenos, salvo, lógicamente, los viales que sean necesarios para pasar, evidentemente. Y estamos hablando de qué coste tiene por una sencilla razón, porque el valor de esos terrenos, este ayuntamiento ficticiamente los ha elevado. Puso a disposición el urbanismo para que aquello valiera más, costara más de lo que costaba. Decidió que se podría triplicar la edificabilidad allí y por eso alcanzó valores muy superiores. Porque hizo un convenio que nunca se llevó a efecto porque no eran capaces de pagar lo que se firmó en ese convenio, especulando con el terreno. Y por eso ahora cuestan tanto, ¿no? Es que no lo valían. El urbanismo, si vale para especular, también tiene que valer para que esos aprovechamientos no los paguemos ni endeudemos a la ciudad. Le digo al portavoz de Ciudadanos que no queremos endeudar a la ciudad con eso. Queremos que esos aprovechamientos se les den en otras partes de la ciudad. Queremos que ese espacio único, posible para un gran parque urbano en la zona más densamente poblada de toda la ciudad, sea posible. Y para eso está el urbanismo también. O el urbanismo basta nada más que para especular, para subir el valor de los terrenos. Pues claro que hay mecanismos en el urbanismo para compensar, como se ha hecho con otros propietarios de suelo en esta ciudad, cada vez que le han antojado al señor de la Torre, los aprovechamientos se los cambien de un sitio a otro. Cámbienlo para que ese espacio quede expedito para un gran parque. Ustedes, tan amantes de las ardillas, ¿saben cuánto va a tener que recorrer de árbol en árbol una ardilla si con esos 1000 árboles que propone el Partido Popular? Pues 270 pasos humanos para llegar de un árbol al otro. Ese es el cálculo con los 1000 árboles que colocan aquí. Lo que quiero decir es que todo lo que ganemos de más... Pues sí, con brevedad. 20.000 metros cuadrados son importantes, claro que sí, porque estamos en el sitio más densamente poblado y ese coste... aprovechamientos en otras partes de la ciudad. Claro que sí. El urbanismo está para eso. Y si no, compruébelo usted con los responsables de urbanismo que saben cómo solucionarlo. Nada más. Málaga para la gente. Señor Zorrilla. Muchas gracias, señor presidente. Conviene hacer memoria con este tema, porque estamos en el punto en el que estamos como consecuencia de las acciones que el equipo de gobierno, y al frente de él usted, señor de la Torre, decidió en su momento y a lo largo de los últimos 15 años del tiempo que usted lleva como alcalde. La situación hoy de los terrenos de Repsol es consecuencia de un convenio del pelotazo. Uno de los varios convenios del pelotazo que ustedes aprobaron
al calor de una época, la de la burbuja inmobiliaria, que hoy ya no existe. Junto a Repsol, recordemos, Martiricos, La Térmica, Hoyo Espartero. Ustedes planificaron la ciudad a golpe de pelotazo y pensando en hacer caja en lugar de pensar en el interés general de los malagueños y de las malagueñas. Pero claro, la burbuja explotó y ni siquiera cobraron, el ayuntamiento ni siquiera cobró esos 86 millones de euros previstos en el convenio de Repsol. Quebró la promotora. Tampoco se cobraron los 160 millones de euros que ustedes tenían previsto cobrar entre los distintos convenios especulativos que se pusieron en marcha. Y ahora nos encontramos, el ayuntamiento, que no tenemos ni el dinero ni tenemos la disponibilidad de esos terrenos. Sin embargo, nos encontramos también, visto de otro punto de vista, con una oportunidad histórica. La crisis ha conseguido frenar lo que muchos grupos, tanto sociales como políticos, decenas de iniciativas que presentó en su día también. Puede seguir con brevedad. Muy brevemente. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida conseguimos frenar. La crisis lo ha frenado, aquellos terrenos están libres y estamos en disposición de negociar un futuro estratégico para estos terrenos que beneficie a la mayoría de la población y que por supuesto, dote de los espacios libres, de las zonas verdes, del arbolado y de los equipamientos que ahora mismo esos dos distritos que son Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz están muy carentes. Aprovechémosla, solo hace falta la voluntad política para ello y negociar sobre la base de la situación actual, no sobre la base de los valores inflados y especulados que son los que se utilizaron en su día. Por ahora nada más y gracias. Silencio, silencio, por favor. Le he pedido al señor Pomares este turno para intervenir, porque me parece oportuno, en la altura del debate, dejar claras algunas precisiones en relación al por qué se hizo el convenio de Repsol en su momento. Es bueno recordar que en el plan del 97 ahí había edificabilidad y había solo previsto unos 60.000 metros cuadrados, está a disposición de ustedes esa información, de zona verde. El convenio de Repsol permitió incrementar, y permite, incrementar la superficie a más de 70.000 metros cuadrados y incrementar la edificabilidad. Cierto es, señora Gámez, pero no en un afán especulativo, como dice usted o dice el señor Zorrilla, que lo extiende a todos los convenios. Por cierto, señora Gámez y señor Zorrilla, ustedes gobernaban Sevilla en la etapa del Plan General de Sevilla, hicieron convenios urbanísticos por cerca de 1.000 millones de euros, que cobraron además. Eso sí que es afán especulativo. Aquí eran operaciones que han tratado de impulsar la ciudad, de crear nuevas centralidades. Ese es el convenio de La Térmica, ese es el de Martirico y ese es el convenio de Repsol. Una nueva centralidad. ¿Qué significa nueva centralidad? Una oportunidad de que la iniciativa privada, lo decía muy bien el señor Pomares, ayude a mejorar la ciudad. A mejorar la ciudad, si allí se pueden hacer hoteles de buen nivel, estamos creando elementos de centralidad que solamente están ahora en el centro o en alguna zona del litoral oeste, en alguna medida, o litoral este. Si podemos crear elementos terciarios de oficinas para la nueva economía, para empresas que puedan ubicarse en Málaga y que no se ubiquen solo en el parque tecnológico o solo en el entorno de Tabacalera, que también tendrá esa vocación, o solo en el entorno del propio centro histórico, sino también en ese espacio del distrito 7, Carretera de Cádiz, distrito 6, Cruz de Humilladero. Ahí hay una operación urbanística muy importante que es Repsol, más el Parque San Rafael, más todo el polígono empresarial de San Rafael, que está previsto su cambio, su mejora a lo largo de los próximos años. Silencio, por favor, silencio, por favor. Y, por lo tanto, se trata con ese impulso, con ese proyecto de impulsar la ciudad. Por favor, señora, por favor, por favor, por favor. Si no le puedo escuchar, no le puedo oír, porque estoy hablando. Por favor, algún compañero del equipo de gobierno pueda atenderle. Que no quiero interrumpir el pleno. Por favor. El tema de vivienda es el tema. Vivienda. Sí. Quiero dejar claro, al hilo de la intervención de ustedes, señoras, que este ayuntamiento... señora, por favor.
Por favor, señora. En materia de vivienda, este ayuntamiento hace un esfuerzo que no hay otro igual en España. Y seguiremos atendiéndole y escuchándolo a ustedes. Pero no hay otro igual. Y no corresponde al ayuntamiento hacer el esfuerzo de vivienda. Corresponde, señora Gámez y compañeros del Grupo Socialista, a la Junta de Andalucía. Bien, trato de recuperar el hilo expositivo de mi intervención. Por lo tanto, aquí hay una operación que se plantea en términos de impulsar y mejorar la ciudad. Que duda cabe que todos queremos el máximo de zona verde y de superficie libre, lo que se había aprobado en la Comisión de Urbanismo que decía el señor Zorrilla, ¿no? Y nosotros trataremos de estudiar lo que aquí late en la intervención del Pleno y que han expresado los portavoces ciudadanos que han intervenido y tener en cuenta el tema de la situación del suelo en cuanto a contaminación o descontaminación, ¿no? Pero es evidente que hay que ver la perspectiva global de la ciudad. No solo lo que dejamos de ingresar o lo que nos costaría, señora Gámez, poder disponer de la totalidad del suelo con los condicionantes que hay. En ese cambio de 0,35 a 1 metro de techo, la diferencia es para la ciudad, o sea, para los malagueños, para el bolsillo de los malagueños. ¿Para qué? Para hacer cosas en la ciudad, para mejorar la ciudad, para hacer más zonas verdes en la ciudad. No solamente ahí, sino en el conjunto de la ciudad, para poder iniciar, es bueno decirlo también, la operación Guadalmedina con más fuerza, evidentemente. Todo eso tiene que estar en ese contexto. Seguiremos profundizando y avanzando, pero la postura razonable no va a poder ser apoyar el tema, eso es así, porque ahora mismo, con los datos que tenemos, le veo mucho más inconvenientes que ventajas. Todo el respeto para quien plantee las cuestiones, la firma no sé si son de Málaga o son nacionales, de la plataforma, en cualquier caso, mi respeto y mi afecto hacia todos los que han mostrado interés en este proyecto, pero es un proyecto que tiene muchas facetas, muchas vertientes, y que no se puede simplificar diciendo despectivamente que es especulativo. En absoluto. Es defensa del interés de la ciudad. Es buscar lo mejor para esa zona de la ciudad oeste, tan olvidada, tan marginada, tan alejada de las inversiones públicas. La operación Tabacalera, la operación Auditorio, la operación Térmica, en alguna medida, van en esa dirección. Y esta también, para mejorar y transformar e impulsar esa zona. Trataremos de ver todo esto, pero me parecía oportuno al hilo del recuerdo histórico decir por qué y para qué se hizo aquel acuerdo. Volvemos ahora a las intervenciones. Señora Torralbo, tercer turno. Bueno, se habla mucho y la necesidad está clara, la ciudadanía lo pide. Yo sigo con mi moción en el sentido de que nos da tiempo a seguir trabajando sobre este tema y realmente llevar un urbanismo en el que los ciudadanos puedan participar y puedan decidir qué es lo mejor para la ciudad, porque también son sujetos de derecho y también son habitantes de esta ciudad y creo que en un momento dado, aunque hayan delegado su representación en nosotros, tampoco tenemos ese poder para un tema tan conflictivo como para no contar con ello y nos podemos representar y darle voz. De eso me refiero cuando digo que hay que hacer una consulta para ver qué es lo que opina. También aviso de los riesgos de prevaricación que se pudieran incumplir si no se cumple la legislación medioambiental y nos dedicamos a urbanizar, a transmitir, creando y generando o queriendo generar plusvalías inmobiliarias para financiar este ayuntamiento sin tener en cuenta unas obligaciones que ya vienen impuestas en el Plan General de Ordenación Urbana y en las modificaciones que se hicieron, bueno, pues para que quedase así. Son muchas cosas las que se pueden decir, pero es que realmente, lo primero, vamos a darle voz a la ciudadanía que está realmente pidiéndola en un tema que por fin está decidiendo y diciendo lo que quiere. Vamos a buscar una fórmula y vamos a dar un ejemplo de democracia. Si tanto estamos aprendiendo ya de lo que significa y lo que significa llegar a consenso, qué mejor que el consenso que los propios ciudadanos puedan encontrar al manifestarse. Se gana en información, en comunicación y se gana también en encontrar soluciones a los problemas. No todo puede basarse en lo económico. Obviamente aquí ha habido un montón de errores, un montón de deficiencias y los convenios, desde luego, no es un modelo que nosotros aprobemos. Pero ya estamos en el momento de la solución y la solución pasa por lo que digan los vecinos y las vecinas de Málaga para un tema de tanta centralidad en la ciudad, porque el alcalde lo ha dicho, es central y quiere crear una nueva centralidad. Yo propongo una centralidad en un torno a un gran parque también. Y no olvido del problema que significa que esos terrenos tienen 15.000 metros cuadrados y de techo edificable 44.000 de suelo comercial y servicio. No, simplemente advertir que es un problema para una zona que en Málaga es precisamente la que más vida comercial tiene de comercio tradicional y que hay que también saber regular un poco, que hay que compatibilizar también las necesidades reales, no con aquellas que creemos que puedan ser de carácter especulativo y con las demás que puedan dañar otras fuentes que generan riqueza en la ciudad y que además es el sostenimiento de muchas familias. Gracias, señor Torralbo. Señor Carballo, silencio, por favor, silencio. Señora Gámez, me vuelvo a dirigir a usted.
Nosotros no justificamos, evidentemente, la actuación del PP en un proyecto que, evidentemente, también consideramos que es especulativo. De ahí, de hecho, que nosotros mostremos aquí nuestra propuesta, que es diferente a la del Partido Popular. Entienda eso. También me hace mucha gracia que usted acaba de reconocer que lleva mintiendo a los malagueños una semana, 2 semanas, cuando dice que quiere un parque de 177.000 metros, cuando me acaba de reconocer que sí está de acuerdo en hacer el bulevar. Entonces ya no estamos hablando de un parque de 177.000 metros, muchísimos metros menos. Y lo que está usted diciendo, hablemos de urbanismo, hablemos de urbanismo. Pasar los terrenos fuera de ese sector, solamente se podrían pasar los del ayuntamiento, que evidentemente no se va a denunciar a sí mismo, pero pasar los terrenos de los privados fuera de ese sector supone hacer una innovación. Y hacer una innovación supone que los privados pueden negarse a ello. Y si se niegan, tenemos que expropiarlo. Y para expropiarlo, por mucho que nos cueste, entenderlo, son 70 millones de euros. 70 millones de euros más los 20 millones de euros que supone al ayuntamiento construir unilateralmente toda la infraestructura del parque. Entonces, sí es hipotecar la ciudad, señora Gámez, sí es hipotecar la ciudad. Nosotros queremos hacer el parque un bosque urbano, no un parque, un bosque urbano. Y como queremos hacerlo, pues buscamos la alternativa más viable. También quiero comentarle al señor alcalde que para mejorar la ciudad no necesariamente hay que enterrar en vida todo un distrito. Ese distrito ya está saturado de viviendas, señor alcalde. Necesita muchas más zonas verdes de las que tiene. No vale hacer la trampa de meter en los ratios zonas del distrito que son más nuevas o que están en los radios de dicho distrito para mejorar un poquito los ratios. Todo el mundo conoce, todos los vecinos conocen la situación de proporción de zonas verdes y la densidad de población que hay en esa zona. Y, por favor, no mezclemos proyectos, no mezclemos las torres de Repsol, los terrenos de Repsol, el bosque urbano con el Guadalmedina. Una cosa no va ligada a la otra. La viabilidad de un proyecto no depende del otro, simplemente eso. Segundo turno, ¿no? Tercer turno, perdón, tercero. Bueno, yo quiero dejar claro respecto de las mociones de los demás grupos, que no me posicione sobre ellas, que estamos absolutamente de acuerdo con que hay que tener claridad y garantizarnos la descontaminación de los suelos y, por lo tanto, eso es una premisa básica que, además, impone el propio PEGO y lo impone la norma, y es este ayuntamiento el responsable de tenerlo en su inventario de suelos contaminados y garantizar la descontaminación de los mismos. Que, por supuesto, otra cuestión sobre la que tenemos claridad absoluta es que nunca debe, a nuestro juicio, y nunca vamos a apoyar el mantenimiento de una gasolinera allí. Y también otro posicionamiento muy claro que nos distancia del Partido Popular a miles de kilómetros y a unos cuantos kilómetros también de Ciudadanos. Nuestro proyecto es ambicioso y quiere todo el terreno para el parque. Cuando digo todo el terreno, es obvio que estamos hablando de que lo que legalmente tenga que darse a servicio. Mire, señor Carballo, no entre usted en la dinámica de otros partidos de utilizar palabras tan gruesas como la de mentir, porque también creíamos que Ciudadanos iba a apoyar un parque en Repsol y hemos terminado en la resignación de lo especulativo. Así que permítanme que nuestra posición la aclare en este momento diciendo que queremos el máximo de terreno posible legalmente allí, excluyendo viviendas, excluyendo superficies comerciales, excluyendo gasolineras, y que todo el resto tiene que ser para el uso y disfrute ciudadano. Y que necesitamos ese pulmón, que estamos sufriendo las derivas del cambio climático y que tenemos una oportunidad única. O es esta o ya nunca habrá más. Las torres se pueden mover de sitio, los aprovechamientos se pueden mover de sitio, pero el cambio climático no lo combatimos si no aprovechamos nuestra última oportunidad en la zona más densamente poblada de nuestra ciudad, la más sufrida y la que merece, por fin, la compensación con un poco de verde. Nada más. Silencio, por favor, silencio. Grupo Málaga para la Gente, por Zorrilla. Tercer turno. Muchas gracias, señor presidente. Sinceramente, alcalde, le agradezco mucho que usted ponga el ejemplo de la ciudad de Sevilla, porque en la ciudad de Sevilla, cogobernando Izquierda Unida, hay un ejemplo que es completamente lo contrario de lo que ustedes han hecho aquí en Málaga. Allí se consiguió que 1 millón de metros cuadrados en la tablada, librarlo de los intereses especulativos que el Partido Popular, intereses especulativos, querían edificar allí cientos de edificios y miles de viviendas, blindarlos para hacer un gran parque periurbano. 1 millón de metros cuadrados,
ni 70.000 metros, ni 150.000, como estamos hablando aquí. El ejemplo completamente lo contrario de lo que ustedes hacen. Y ya para posicionarme sobre las mociones que estamos discutiendo. Sobre la moción del Grupo Municipal de Málaga ahora, nuestro voto va a ser favorable íntegramente. Es una obligación legal, como bien ha explicado el catedrático señor Quesada, y además son razones de interés general por salud pública. En relación a la moción que presenta el Grupo Ciudadanos, en cuanto al primer punto, nosotros vamos a votar a favor a que el Ayuntamiento renuncie a los derechos edificatorios en los terrenos de Repsol. Vamos a votar a favor también de negociar otra ubicación para la gasolinera de Repsol, como se propone en el punto número 4. Y en el punto número 2 y número 3 querríamos proponerle alguna enmienda. En el punto segundo podríamos votar a favor, en todo caso, si la redacción fuera instar al equipo de gobierno a reformar el PERI y a estudiar la posibilidad de desplazar usos residenciales, comerciales y de equipamientos previstos en los terrenos de Repsol. Puede seguir. A desplazar usos residenciales, comerciales y de equipamientos previstos en los terrenos de Repsol al norte del bulevar sobre el soterramiento o a otras ubicaciones. En todo caso, que se estudie por parte del equipo de gobierno. Y en el punto tercero podríamos votar a favor si se elimina la parte que dice de 124.000 metros cuadrados en la mayor de estas parcelas, porque creemos que eso es ya determinar el resultado final y podemos tener un bosque urbano mayor que esa cifra de superficie que se da. En cuanto a la moción del Grupo Socialista, pedimos en el punto primero, simplemente votamos a favor, pero que se sustituya la expresión parque urbano por bosque urbano, y en el punto segundo votaremos a favor de cambiar la ubicación de la gasolinera. Y por último, únicamente sobre esa propuesta de enmienda que se ha planteado, nosotros apoyamos íntegramente y totalmente la propuesta de una consulta ciudadana. Hay pocos temas tan estratégicos para la ciudad, y no solo para esta generación, sino para las próximas generaciones, que merezcan una consulta ciudadana como es esta de los terrenos de Repsol. Por tanto, escuchemos a la ciudadanía sobre un tema que va a comprometer al futuro no solo de esta generación, sino también de las próximas. Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Grupo Popular, señor Pomares. Sí, señor Zorrilla, 85 convenios en lo que firmó su partido con el Partido Socialista cuando gobernaba en Sevilla, 85, de esos que ahora mismo usted dice. Ahora, cuando lo firma usted es para salvar la ciudad, cuando lo firma el Partido Popular es para hacer especulación. No es coherente ni no tiene sentido. Es decir, no es así. 85, dígame ahora de los 85, ya ha dicho el alcalde, esperamos tener 900 millones de euros. Dígame si usted no es especulación. Señora Torralbo, la ciudadanía ya ha hablado, porque votó hace escasamente 8 meses unos programas electorales. Nosotros llevamos nuestro programa electoral. La gente que votó al Partido Popular votó un programa. Yo creo que pensar que ustedes también lo llevan en su programa electoral, otro tipo de alternativa de parque. Yo espero que sus votantes, y confío en ellos, porque yo creo en ellos, votarían un programa, no una marca. Y por lo tanto, el resultado ya está. Hay que acostumbrarse también a aprender a perder. Si la ciudadanía ya ha votado, y esta operación, que viene del 2006, que como bien ha explicado el alcalde, tiene mucha trayectoria, ya ha sido refrendada durante 2 legislaturas cuando no hemos ido a las elecciones. Con lo cual, yo creo que la ciudadanía ya ha hablado claramente. Y decirle al señor Ciudadanos, a mi compañero Alejandro Carballo, que efectivamente yo puedo estar de acuerdo con usted en el modelo, lo he expresado así, pero no en la ordenación. Y le rogaría que nos dijera, en esa área de la transparencia, qué arquitecto y urbanista ha hecho ese dibujo que usted ha planteado. Por lo menos con transparencia. Digo, por lo menos para saber que si esa ordenación que plantea pues tiene legitimidad legal y urbanística dentro de la ley andaluza. Es decir, yo por lo menos saberlo, porque por lo menos la gente se identifica. Yo creo que es razonable y que los profesionales de esta ciudad que tienen que analizar esa cuestión, pues por lo menos sepan quién ha dibujado eso. Por lo tanto, nosotros seguimos apostando, y yo creo que es claro, por nuestro modelo, porque creemos que está trabajado, que está pensado, que hace ciudad, que apuesta desde lo público por lo público.
y que creo que es una nueva... Sí, para ir terminando. Como bien ha explicado el alcalde, que viene a buscar una nueva centralidad. En cuanto a la moción que presenta la señora Torralbo, simplemente para posicionarme, señor alcalde, ya se ha explicado. La Consejería de Medio Ambiente ya lo dijo en el 2002. Aún así, le puedo decir que nosotros, a pesar de que la Consejería diga que no están contaminados, a pesar de que ya se contaminó, vamos y tenemos en el presupuesto tanto el proyecto de urbanización como de obra del entorno una partida especial para vigilar esas circunstancias. Se hacen todas las obras, señora Torralbo. Nosotros vigilamos, ya lo hicimos en Parque Güell. Por lo tanto, al punto 1 tenemos que decirle que no, porque eso ya está hecho, ya se lo pasamos a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía, aquí están los informes, lo dijo, ¿no? Y si hace falta nuevas propuestas, pues estemos a la Junta de Andalucía, si quiere le hago una enmienda a un nuevo estudio, pero no de por hecho que están contaminados cuando la propia Junta de Andalucía dice que no lo están. Yo, por lo menos, déle usted la duda a los profesionales de la Junta de Andalucía a que hagan un nuevo estudio. Y por parte de la moción de Ciudadanos podríamos aprobar el punto de eliminación de las gasolineras, que yo creo que es así. Sería en coherencia con lo que aprobamos el otro día de buscar el mayor parque posible, hay 3.500 metros cuadrados posibles, pero el resto de las propuestas que cambien el ordenamiento, la edificabilidad, tendremos que votarle que no. Hay algunos planteamientos de enmiendas que ha hecho el Grupo de Málaga para la Gente, al Grupo Ciudadanos, que sería bueno saber posición. Queda un último turno de los grupos proponentes. Primero Málaga ahora, luego Ciudadanos. Bueno, pues recordarle al señor Pomares que la mayoría de la ciudadanía no ha votado al PP, con lo cual, si está en su programa ese proyecto, la mayoría de la ciudadanía está en contra de ese proyecto. Regla de 3, ¿no? Y lo segundo, el tema de la descontaminación se hizo en base a otra previsión y del soterramiento y sobre unas parcelas determinadas donde estaban los propios bidones de los contenidos los hidrocarburos y a 4 metros de profundidad. Y además, en el 2002 la normativa era diferente, la edificabilidad no era la actual porque no se había firmado el convenio y, como comprenderá, eso y nada es lo mismo. Así que empezamos desde el principio, desde que hemos hecho un convenio y hemos aprobado un planeamiento que obviamente necesita también pues de ese informe para llevarse a cabo. Con lo cual, vamos a trabajar en esto primero antes de especular cuánto... Definir, bueno, yo las enmiendas como las he presentado y creo que los proponentes me han dicho que sí. Yo creo que en esta moción, salvo retirar lo del último punto del nombre, que ya me ha dicho el Partido Socialista que se va a incluir como propuesta en la suya, no tenemos más que decir, que vamos si se acepta nuestra enmienda, vamos a aprobar las dos otras mociones para que sean sometidas a ese proceso de consulta popular con carácter vinculante. Vamos. Señor Carballo, silencio, por favor. Adelante, señor Carballo. Sí, bueno, nosotros primero comentarle al señor Pomares que nuestros técnicos que han trabajado con nosotros y los expertos, evidentemente, bueno, quieren mantener su independencia y, evidentemente, han preferido no hacer públicos los nombres, si no ya lo hubiésemos hecho públicos, no es más, pero que eso no es objeto de poner en duda el trabajo de unos profesionales que hay mucho en esta ciudad, por fortuna. Luego, bueno, a la señora Gámez decirle que, además de hacerse fotos, me da la sensación que han trabajado pocos planos al respecto de este asunto. Pero bueno, entonces nosotros, en el tema de la consulta ciudadana, estamos de acuerdo, vamos a votar a favor de esa enmienda, pero lo que sí queremos dejar claro es que queremos que sea una consulta ciudadana donde se le informe al ciudadano escrupulosamente de cada propuesta los pros, los contras que pueden suponer. Eso hay que dejarlo atado y bien atado. Entonces nosotros estamos a favor de que se pregunte así a los vecinos, evidentemente, porque son los que tienen que tener siempre la última palabra, faltaría más. Y nada, pues nosotros, en referente a la enmienda del señor Zorrilla, visto la poca flexibilidad que mantienen el resto de grupos, pues no vamos a aceptar la enmienda, vamos a seguir manteniéndola tal cual está, porque es la propuesta que consideramos nosotros más viable y estaríamos de acuerdo si fuese en pos de un consenso en aceptar ese tipo de enmienda o alguna en ese sentido, pero visto lo visto, que no hay mucha intención realmente de buscar un consenso aquí en este salón de pleno, pues bueno, no vamos a aceptarla.
Entiendo, señor Carballo, que las enmiendas no las acepta, las de Málaga para la gente, ¿no? Vamos a efectos de votación. Votamos primero las propuestas de Málaga ahora, en ese orden, luego las de Ciudadanos, luego las de Grupo Socialista. Quiero, para efectos de acta, dejar claro, el texto de Málaga ahora es el que hay, ¿no? ¿O hay algún cambio? ¿Perdón? Se retira el punto 3 porque bueno, no viene mucho cuento y ya se ha incluido en la moción del Partido Socialista que no estaba la denominación bosque urbano. No hay ninguna adición. Vale. Yo, por mi parte, antes de que tengamos resultados de la votación, lo quiero dejar claro, como es un tema importante de la ciudad, no solamente del distrito, que salga lo que salga el resultado de la votación, el equipo de Gobierno ofrece toda la información del mundo a los grupos políticos municipales, para profundizar en el tema, para entender la historia de este proceso, por qué es, las ventajas de lo que hay o los inconvenientes de los que hay, las ventajas de las propuestas, para seguir profundizando. Y que, en cuanto al tema de consulta urbana y de participación, siempre estamos abiertos a la máxima información. Se hizo ya en aquel momento. Método no sé si perfecto, pero en fin, lo más amplio posible, a través de las asociaciones vecinales de la zona, tanto del Distrito 7 como del Distrito 6. En esa línea seguiremos trabajando y siempre estamos interesados, lógicamente, en que los vecinos y vecinas participen de los avances que la ciudad hace y conformar las decisiones de este ayuntamiento con la participación ciudadana siempre es bueno. No es fácil articular, un tema de consulta ciudadana, y habrá que presentar. Señor Pomares, ¿quiere decir algo? Sí, simplemente que había, más los grupos lo saben, ayer nos comprometimos con las 4 federaciones de vecinos en tener una sesión con ellos sobre esta cuestión, públicamente, además en un medio de comunicación, delante del resto de los grupos políticos. Bueno, pues vamos a ir avanzando en las votaciones. Primero votamos conjuntamente, ¿no?, el 1 y el 2 de la propuesta del... No hace falta que vaya por separado, ¿no?, porque es justamente relacionado al tema de la contaminación, ¿no? Ahí ha quedado claro nuestra postura del señor Pomares. Había dudas de si estaba planteando alguna enmienda a Málaga. No, el punto 1 es que lo realizamos ya en su momento. Nos piden que volvamos a realizarlo, pero ya lo realizamos. Ahora, es el punto 2, lo que está en la consejería. Lo que pido es que estemos a la consejería a que lo estudie, pero no da por hecho ya que están contaminados hasta que no tengamos un informe de la consejería. Que eso me pareció que había una propuesta suya que enmendaba el tema, que era... Está la consejería de Medio Ambiente a que estudie... un nuevo estudio, que hiciera un nuevo estudio. Con los nuevos datos, a partir de la ley del 2005, pues a mí me parece interesante, siempre presenté al señor Torralbo, pero que el planteamiento sea, estamos en la consejería a que estudie, en base a su normativa, este suelo. ¿El señor Torralbo acepta ese cambio, de decir que se haga un nuevo estudio por la consejería? Es que estamos pidiendo cumplimiento de la normativa y del PGU de 2011, no un estudio de 2002 no me sirve para un plan general de ordenación urbana que se aprobó en 2011. Estamos diciendo que en función de ese plan necesita ese informe, que el otro además fue parcial. Aquí tengo el reglamento, fue parcial y fue para un uso determinado, no fue para lo que hay diseñado en el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, al fin y al cabo es, si quiere, lo único en el punto 2, solicita a la Consejería que inicie los trámites para la posible declaración. Bueno, pues para que declare el estado del suelo si está contaminado o no. Si quiere lo ponemos así, no me importa. Pero vamos, que tiene todas las pintas de que sí lo está. Pero quizás que lo está dando por hecho, ¿no? Quizás para hacer un nuevo estudio. Sí, usted anda por hecho en el otro lado que lo que han presentado a la Junta del Guadalmedina es viable y ya veremos si es viable o no. Pero bueno, es que lo hacéis constantemente en vuestras mociones. Dais por hecho el resultado que queréis de la Junta. Entonces, bueno, yo es que no es que yo quiera, yo no quiero que esté contaminado, pero es que hay constancia en el propio informe que hizo Repsol de que sigue estando contaminado. Bueno, en fin, que lo podemos decir que solicitar a la Junta de Medio Ambiente que inicie los trámites para la declaración de si el suelo está contaminado o no. No tengo problema. Más aséptico decir para hacer un nuevo estudio que dirá si está o no lo está, algo así. El señor Quesada decía, y con razón, que ha pasado tiempo y eso ha podido, desde que se hacen esos nuevos controles y tal, cambiar la situación. De la que se hizo entonces, ha aludido a las diferencias que tiene y el tiempo juega a favor de que esté menos contaminado. Bueno, pero es que no fue una descontaminación total, alcalde, ni referida sí a lo que hay, fue a una cosa concreta, delimitada, de soterramiento, con una normativa que además es menos estricta que la que hay ahora. Yo es porque sea lo más perfecto posible la reacción y quede lo más aséptica posible, y al mismo tiempo comprometida. Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que haga un nuevo estudio a vida del tiempo pasado para ver la realidad en cuanto a contaminación, la actual. No sé si me explico. Yo que queda perfectamente, tenía en cuenta su preocupación, tenemos en cuenta la preocupación del señor Quesada y se hace el estudio.
Me parece una redacción más perfecta. Es que si no, parece que el Ayuntamiento ya da por hecho que lo está, ¿no?, en la redacción. Parece que estamos enmendando la plana directamente a la propia Junta. La Junta ella es la que debe decirlo, ¿no?, si está o no está. Estamos diciendo que inicie los trámites para declarar. Yo creo que hay que ver si está o no está. La señora Torralbo su inquietud queda completa, queda atendida. Pero de alguna manera cambiaría que la posible declaración si el suelo está contaminado, sí, como dejándolo abierto si sí o no, pero realmente hay que cumplimiento. El primer punto tiene que ir tal cual. Es que es la obligación de que tenemos. El punto primero también da por hecho algo, que es que para su inclusión en el inventario andaluz de suelo contaminado, lo da por hecho también, que en los dos casos está redactado, si me permite, señor Torralbo, bajo la perspectiva de que ya se da por hecho que lo está. Y yo creo que lo correcto es que institucionalmente nosotros nos dirijamos a la Junta o a los propietarios del suelo que analicen, que hagan un nuevo estudio. Me parece más correcto. Podríamos probar, si te parece, incluso la primera también, quitando esa parte final y para su inclusión en el inventario. O sea, nos comprometemos, hacemos si hace un estudio, pero digo, es la consejería la competente para decirnos no en base a un estudio y demás. Entonces, si quitamos la segunda parte de la de para su inclusión del inventario, un poco para andaluz, nos comprometemos a hacer dicho informe, pasárselo a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía será la que la Consejería de Medio Ambiente nos diga esa cuestión. Es que yo creo que eso es lo que estás pidiendo, entiendo. Podemos quitarlo de la inclusión en inventario, pero que se sepa que si la declaración es de suelo contaminado va a ir a ese inventario. ¿Vale? Es obvio. Esa parte se puede quitar. Lo dejamos en urbanístico autorizado actualmente y en la segunda parte solicita a la Consejería de Medio Ambiente que inicie los trámites para la posible declaración si es suelo contaminado o no. Lo dejamos como menos prejuzgado, aunque ya les digo que, que la cosa pinta mal. O sea que, de alguna manera, que se haga esos trámites, que eso corresponde al propietario y, en este caso, el ayuntamiento es propietario de las 2/3 partes. ¿Me he explicado? A mí me parece mucho más perfecto para que haga un nuevo estudio de la situación actual, algo así. Creo que queda muy claro. Pero es que estamos diciendo que cumple el Plan General de la Acción Urbana, que es que el otro estudio no viene a cuento, es que el otro estudio fue pues por aprobación por el tema del soterramiento y tiene un... A ver si lo encuentro. Si se refiere al que deriva de la resolución del 22 de julio de 2005 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por el que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo, integración del ferrocarril de Málaga, de la Dirección General. O sea, es que son cosas completamente diferentes. Pero, señor doctor, yo recuerdo hubo un informe del año 2002, que fue cuando se quitó, que fue histórico para Málaga, los depósitos de petróleo y se pensaba que podía haber, como pasaba, había contaminación y se actuó. Y luego lo de otro que era de más profundidad, porque era hacer el soterramiento, que era más especial, ¿no? No sé, Pomares quiere añadir algo más. Sí, leo textualmente el informe de la Junta de Andalucía del 2002 en base a eso, aunque haya cambiado la normativa y las medidas, pero dicen textualmente que, una vez referido todo el estudio, estos terrenos quedan aptos para carácter residencial, para equipamiento y recreativo. Quiere decir que no es solamente, sino que el estudio que se realizó después de la contaminación hecho por la Junta de Andalucía declaraba que esos terrenos sí se podía hacer equipamiento, uso residencial, con lo cual, otra cosa que quiero es unos cálculos más, pero bueno, en principio no hay que dudar de la Consejería de Medio Ambiente, señora Torralbo, es que, pero aún así hacemos los estudios, se lo pasamos a la Consejería para su tranquilidad, la de su grupo municipal, y que sea la Consejería de Medio Ambiente que certifique que esos suelos están o no contaminados, si le parece bien, para que no le queden ustedes dudas. Sí, porque es una obligación, no porque yo tampoco esté muy nerviosa. Y porque es que lo que está diciendo es que antes se hizo un estudio de parte de ese suelo, no de la totalidad del suelo. Y ahora el suelo va a tener una totalidad con unos usos determinados. Entonces, simplemente, bueno, yo le he dicho que podemos quitar esa coletilla de la inclusión del inventario, podemos modificar la redacción para que, bueno, pues la posible declaración del suelo contaminado o no contaminado, para que no prejuzgue el resultado. Creo que con eso se cumple bastante bien decir que se cumpla la ley. Señora Torralbo, a lo mejor le falta uno de los informes. Hay dos informes, uno a los terrenos al norte y otro al sur. A lo mejor tiene usted un terreno, por eso digo, está completo el informe de la Consejería. Los dos informes de las dos zonas en las que estaba dividida en ese momento los actuales 177.000 metros cuadrados.
¿Cómo quedaría entonces el punto segundo, señor Torralbo, para saber exactamente? Solicitar a la Consejería que inicie los trámites para posible declaración de suelo no contaminado o contaminado. Le pongo primero incluso lo del no contaminado, si le parece mejor, para que le siente mejor en el tema. Con la consiguiente obligación de que tuviera que proceder a recuperación ambiental. Si hubiera que descontaminar. En su caso, se pondría en su caso, si tuviera que descontaminar, se procedería a la recuperación ambiental mediante técnicas ecológicas que incluya la creación de un bosque urbano en la zona de carácter inmediato, que ya me he puesto. Yo, que era más correcto de esa manera, o no contaminado, eso, y vale. la recuperación ambiental en su caso. De acuerdo. Lo eso, dejamos abierto a que depende del resultado, que estuviera, vale. Quitamos el punto 3 y en esos términos quedó claro, votamos la proposición de Malacabra. Comienza la votación. Unanimidad. Pasamos ahora a la votación de la proposición urgente de Ciudadanos. Aquí, al final, no hay ningún cambio, señor Carballo, ¿no? En las propuestas. ¿Votos separados de qué puntos? 1 y 4 por un lado y el 2 y 3 por otro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues entonces empezamos por votar el 4 primero. Votamos el punto 4, comienza la votación. Un momento, alcalde. Habría un punto 5, que es la enmienda que nosotros hemos propuesto. Pero ¿cuál era la enmienda? ¿La enmienda cuál era? La consulta. Sí, la consulta. El señor Torralbo tiene redactado la enmienda que luego se la dará a pasar al secretario. Algo así como será sometido a una consulta ciudadana, ¿no? Y el resultado lo deben asumirá como propio, en la que los vecinos pueden elegir desde modelos de parque o bosques de una comisión para la de dicha consulta ciudadana. Hay, evidentemente, el problema de esta consulta es que hay muchos temas a consultar y la misma forma que está definida así lo dice, ¿no? Lo hace especialmente complejo, quiero dejar claro. Pero nuestra voluntad es la máxima participación y conocer la opinión con todos los datos, que es un tema complejo. Está aceptado meterlo. Muy bien. Entonces, podríamos votar el 4 y el 5 juntos, si les parece. Luego el 1 y luego el 2 y el 3. ¿Vale? 4 y 5. Comienza la votación. Unanimidad. Votamos ahora el punto 1 por separado, a petición del Grupo Socialista, y luego el 2 y el 3. Comienza la votación. $18 votos a favor y 13 votos en contra. Votamos ahora el 2 y el 3, conjuntamente. Comienza la votación. $3 votos a favor, 23 votos en contra y 4 abstenciones.